Dice el Evangelio según Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, voy a leer. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amén. 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 Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre y en tu presencia. Porque cuando te invocamos, Jesús, tú te manifiestas y te revelas en nosotros de una manera extraordinaria. Por eso, Padre, porque conocemos tu amor y tu grandeza, queremos, oh Padre, que nos visites, que nos ayudes a comprender tu palabra, tu enseñanza, y sobre todas las cosas que nos dé la voluntad firme para nosotros poner por obra lo que tú nos enseñas. Así, oh Padre, bendice todos los presentes, las familias que ellos representan, que ellos sean también portadores de esa bendición tuya. Y también bendice, oh Padre, a los que nos escuchan y ven por las redes sociales. Que allí llegue tu palabra y que sea eficaz, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Mire, nosotros como inmigrantes aquí, cuando llevamos ya un tiempo, siempre nos preguntan: ¿cómo anda tu inglés? ¿Cómo anda tu inglés? Recuerdo cuando vino Alan Natas, ¿se acuerdan? Y estábamos juntos manejando, y él, que sabe muy bien en inglés, por supuesto, me dijo: ¿cómo anda tu inglés? Y ahí me empezó a hablar en inglés, imagínense. Yo conduciendo y hablando en inglés. Ninguna de las dos la hago bien. Bueno, gracias a Dios no nos matamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aprender otro idioma es un desafío, ¿cierto o no? No. Aprender otro idioma no solo tiene que ver con aprender palabras. Sabemos que el inglés, por ejemplo, lo poco que he aprendido, es que no se puede traducir palabra por palabra. O sea, no es las mismas estructuras gramaticales, no es las mismos way to say. Las maneras de hablar tienen que ver con la cultura. O sea que para aprender un idioma, usted tiene que aprender también los hábitos, las costumbres, la cultura en sí de ese país donde se habla ese idioma. Entonces, para nosotros ha sido un gran desafío porque venimos de una cultura latina que hablamos español, y al llegar aquí tenemos que aprender el inglés en una cultura norteamericana que tiene otros valores, otros fundamentos. O sea que nuestra identidad un poco que empieza a cambiar, porque no somos lo mismo que éramos ayer, amén. Y no solo lo digo en términos evangélicos de conversión, lo digo como personalidad. No somos lo mismo que éramos antes en Cuba. Ahora aquí pues se convierte nuestra vida en una especie de sincretismo cultural donde se mezclan los valores de la cultura cubana con los valores de la cultura norteamericana. Y ahí está, ¿qué cosa? Miami. Y por eso la gente dice: no, Spanglish. Aquí no se habla el inglés, ni se habla el español. No se sabe. Y la gente te habla lo mismo 4 palabras en inglés que 3 en español. ¿No es así? ¿No le ha pasado así? O sea que cuando hablamos de idioma estamos hablando de cultura, de identidad, y uno tiene que pasar esos códigos culturales y adaptarlos a la nueva circunstancia de vida que te toca. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su idioma? Porque
Cuando Dios nos habla, se producen en nosotros también cambios. Dios no solo que habla, Dios no solo que se comunica con un lenguaje específico, y no estoy hablando tampoco acerca del idioma hebreo o arameo, que era lo que hablaba Jesús en esos tiempos, una derivación del hebreo. No estoy hablando del griego koiné, que era en lo que fue traducido todo el Nuevo Testamento, el griego no de los aristócratas y filósofos griegos, sino el griego popular, el que se hablaba en las relaciones comerciales, en los puertos, el griego de la gente, que era el lenguaje más accesible. Pero Dios tiene un lenguaje muy sencillo. Esa es una de las cosas más importantes. Cuando Dios nos va a comunicar una verdad profunda y transformadora en nuestra vida, Dios usa palabras sencillas. Y el perfecto ejemplo de esto que estoy diciendo en esta mañana es precisamente la enseñanza que le da Jesús, que es Dios. Dios entre nosotros, amén. Enseñando una verdad a sus discípulos usando objetos muy simples y comunes del diario vivir de aquella gente, que veían en el mar muerto cómo se extraía la sal, cuál era el proceso para obtener la sal, todo lo que sucedía con la sal, cuando la sal venía contaminada, porque era echada esa sal en los caminos. Entonces podemos comprender por qué está la pregunta de Jesús, que si la sal ya no sirve para su función primordial, que es darle sabor a los alimentos, que es realzar el sabor de los alimentos. Todos los que han hecho dieta saben lo mala que sabe la comida cuando usted cocina bajo de sal. El arroz, como que usted no sabe si está comiendo arroz. Y que la función de la sal, aunque es pequeño, la pizca que se usa, es precisamente para resaltar el sabor de ese alimento en particular. Si usted quita la sal en esa pequeña porción, pues ya el alimento no sabe igual, ya le parece un poco insabor para usted, para el paladar, ¿verdad? Ahora, analizando todo esto, miren cómo Jesús le habla a los discípulos. Y le dice, vosotros, ustedes, son la sal de la tierra. Esa palabra no es solo para aquellos primeros seguidores de Jesús, es también para nosotros hoy. Le está diciendo Jesús a ustedes y a mí, miren, ustedes son esa sal de la tierra, esa sal que le da sabor a la vida, que le da sentido, significado, realización, plenitud. Lo que hace que de verdad la vida pueda disfrutarse, gustar la vida. De eso es lo que se trata el Evangelio de Cristo. Entonces, en un lenguaje sencillo, usando estos dos elementos, sal y luz, Jesús quiere decirle a ellos, miren, ustedes tienen que convertirse en saleros de la tierra, en los portadores de esta sal. Ustedes son los que llevan la luz a este mundo que está en tinieblas. Jesús quiere transmitir con palabras sencillas un lenguaje profundo para ser vivido, para ser aplicado. De nada hacemos venir aquí para recibir una información bíblica si no somos transformados por esa palabra, si esa palabra no encarna en mi realidad humana, si esa palabra no me desafía y me ayuda a enfrentar los problemas de la vida, y en medio de esas circunstancias tortuosas de nuestro andar, nosotros poder ser sal y ser luz. No solo para nosotros mismos, sino para todo aquel que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando analizamos la sal, una de las funciones de la sal en aquel tiempo y en aquel contexto en que nos habla Jesús, es precisamente el sabor a los alimentos, realzar ese sabor, ¿verdad? La otra era conservar. Era un conservante por naturaleza, muy natural. Usted podía conservar las carnes durante años y las salaba. Todos saben eso que estoy diciendo, ¿verdad? Pero también tenía una función aséptica, o sea, servía para curar la herida. Se usaban ungüentos en aquel entonces
de vinagre y sal y limpiaban las heridas con eso. No tenían quizás el alcohol o el agua oxigenada, pero tenían ¿qué cosa? Sal. Ahora, ¿qué pasa en la vida de la gente que conoce a Cristo? Que empieza a aprender el idioma de Dios, el ABC cristiano, que empieza a apropiarse de esos códigos evangélicos, de esas palabras. ¿Qué pasa con la vida de un cristiano que todos los domingos escucha los sermones, pero no logra traducir a su propio idioma, a su cultura, a su identidad, lo que Cristo enseña? Le pasa lo que dice en la palabra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada entonces? Si pierdes el sentido de la vida cristiana, si vienes aquí solo para recibir información y no eres transformado por esa palabra, no traduces las palabras en acciones. De eso es lo que se trata la vida cristiana. Y ese es el gran desafío. No es que yo me sepa la Biblia de memoria. Conocí un ejemplo de una persona, un jardinero, un día se lo conté, creo, si mal no recuerdo, que estaba allí cuando yo era pastor de Puerto Padre. Era un hombre, creo que era de la Liga Evangélica. Bueno, la cuestión es que el hombre se sabía la Biblia de punta a cabo. Él sabía que yo era el pastor y apenas que me vio vino a confrontarme con doctrina. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso. Sí. Un lenguaje netamente bíblico. No había nada, no había una traducción a su idioma de lo que la Biblia decía. El hombre se sabía de Génesis y Apocalipsis 100 veces mejor que yo y citaba los textos más largos que usted puede imaginarse de memoria. Era una computadora bíblica. Era como apretar un clic y ahí te salía el pasaje completo. Así era ese hombre. ¿Se acuerda, Mayra? De aquel señor que estaba limpiando el jardín. Y ahí empezó el debate y la discusión. Yo no quería entrar en ese debate, yo lo rehuía, porque para mí lo importante no era saber tanta Biblia, sino que esa vida fuera cambiada por el amor de Cristo. Amén. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Un día voy a visitar a unos hermanos que casualmente, pero no es casual, para mí era casual, pero Dios tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito y te llega a los lugares. Y pasé por el frente de esa casa y había una gran discusión, un gran escándalo. Y cuando, después de haber oído una persona adentro, que era un hombre que decía tantas cosas inapropiadas a su madre, oiga bien esto, a su madre, la puerta de la casa estaba abierta porque Cuba es así. Yo iba pasando por la calle y sale ese hombre, lo tuve que escuchar porque era mucho el escándalo. Cuando ese hombre sale y lo veo frente a mí, era el hombre que se sabía la Biblia de memoria. No existen casualidades. Dios me llevó allí y cuando él me vio sintió vergüenza. Yo lo sentí, no hubo palabra, hubo otro tipo de idioma, un lenguaje extraverbal. Aquel hombre me estaba comunicando que se sentía avergonzado porque reconoció en mí. Me dijo: oh, pastor, miren qué importante es esto, de brillar en el lugar donde Dios nos pone, ¿verdad? Él no era luz en su hogar, no era luz para su madre. ¿Cómo su madre podía acercarse a Cristo si él no lo era? Y a veces nosotros nos convertimos en un obstáculo para que las personas conozcan de Dios, porque el reflejo de la luz de Cristo, que es lo que importa, no está en nosotros. Hay una historia de una pequeñita que estaba en los brazos de su abuelo y estaban frente a un lago allí. Y la pequeña, muy pequeña de edad, en los brazos de su abuelo frente al lago de noche, lo que percibió en las aguas fue precisamente las luces de la ciudad. Y ella, sorprendida, nunca había tenido esta experiencia, le pregunta a su abuelo: ¿qué es eso que brilla en las aguas?
Y el abuelo se quedó sorprendido por su corta edad y le dijo, son las luces de la ciudad que se reflejan ahí. Mira, hasta una niña tan pequeña puede ver el reflejo de la luz de una ciudad en las aguas. Así debe ser nuestra vida, transparente y cristalina, para que la luz de Cristo refleje precisamente su gracia, su amor y su esperanza. ¿De qué es el Evangelio? ¿Cuál es el sazón del Evangelio? Es la gracia de Dios, la gracia de su amor, de su perdón, la esperanza de salvación que trae a todos los seres humanos, a todos por igual. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que aplicar esa verdad en nuestra vida, en cada momento donde Dios nos está usando. No solo venimos aquí a recibir el pan del cielo que es Jesús, a nutrirnos de su palabra. Nos nutrimos para fortalecernos, para que cuando estemos en el lugar que Dios nos ha puesto, nosotros seamos sal y luz de la tierra. Amén. Ahora, eso es difícil. Es fácil hablar, es fácil predicar. Lo difícil es vivirlo. Lo difícil es convertir las palabras de Jesús en acciones cotidianas y concretas que muestren signos de salvación, que le muestren el camino hacia la luz mayor, que es Jesús. Amén. O sea, no estamos aquí para reflejar nuestras bondades y virtudes, nuestros talentos. Estamos aquí para reflejar la luz de Cristo, la luz de su amor, de su gracia, de la esperanza para todo aquel que se siente perdido. Estaban unos jóvenes de seminario discutiendo entre ellos, como pasa muchas veces, sobre este pasaje. Y entonces cada uno decía, no, a mí me gusta la versión de Jerusalén porque es más poética. No, a mí me gusta la Biblia estándar. No, a mí me gusta la versión tal. Y había uno allí en la clase y dice, no, a mí me gusta la versión de mi madre, porque ella sí sabe cómo poner por obra lo que aprende en la palabra. Amén. ¿Alguna vez usted ha entrado en una habitación, verdad, de una casa antigua que no estaba muy bien iluminada? Ustedes lo han invitado, la casa está medio oscura y a usted le ha parecido maravillosa la casa, ¿cierto? Pero va otro día, de día, y entonces encuentra que el mismo lugar que visitó medio oscuro está un poco feo, ¿verdad? ¿No? Así también puede pasar. Nosotros podemos ver, por eso una de las funciones de la luz es precisamente revelar la naturaleza pecaminosa nuestra. Cuando Jesús le está enseñando, le está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes van a reflejar mi luz, pero esa luz también va a revelar dentro de ustedes lo que está mal. Y no es malo, porque eso les va a advertir de los peligros. Como mismo cuando usted está oscura en su casa y hay un relámpago de luz y usted puede ver los objetos que hay en el suelo, que si no los ve usted tropieza y cae. Así mismo Jesús llega a la vida como luz de tu vida a iluminar los rincones oscuros del alma para que no tropieces y caigas. Amén. Miren qué importante es la luz de Cristo. Miren qué importante es conocer a Jesús. Conocer la necesidad que tenemos de Él, que se nos revele los peligros que nos acechan, que nos revele dónde se puede encontrar seguridad, dirección para nuestra vida. Porque a veces estamos así, en un laberinto oscuro, no sabemos por dónde ir. Necesitamos luz, porque tropezamos y caemos. Necesitamos a Jesús. Acudimos a todas partes y nos olvidamos de que hay un Jesús disponible las 24 horas del día para que ilumine nuestras almas, para que ilumine nuestros pasos, para que nos ayude a discernir y a tomar las mejores decisiones, porque la vida también se trata de decisiones, de pequeñas decisiones que nos conducen a la salvación. Amén.
nosotros entendamos esto. ¿Se acuerdan de aquella película famosa, tan impresionante? Yo la vi en Cuba. Una película que era en blanco y negro, que hablaba sobre el horror de la Segunda Guerra Mundial y cómo un hombre, Oscar Schindler, ¿se acuerdan de la lista de Schindler? Salvaba a los judíos, usaba, compraba, sobornaba, hacía todo lo que quizás éticamente fuera cuestionable, pero tenía un propósito mayor, que era ¿qué cosa? Salvar la vida. Y ese contraste de la película no estaba por gusto, estaba intencionado. Oscuridad y luz. La oscuridad del mundo nazi, del horror de la guerra, de lo despiadado, de los campos de concentración, de la muerte. Y la luz de aquel hombre que encontró un propósito, el propósito de Dios, el cual Dios le había revelado, el cual Dios le había mostrado, que era salvar a aquella gente que estaba muriendo en los campos de concentración. Y él haría hasta lo imposible por lograrlo. Ese contraste también existe en la vida. Hay luz, pero también hay oscuridad. Pero la buena noticia del Evangelio es precisamente que una pequeña luz puede iluminar una noche oscura. Que una pequeña luz puede iluminar tu hogar, puede iluminar tu corazón, puede iluminar tu vida. Que una pequeña luz puede hacer un gran cambio en la vida de otras personas, simplemente indicándole el camino a la luz mayor que es Jesús. Entonces es tan importante que nosotros aceptemos este desafío, que seamos valientes y firmes. Sí, me voy a comprometer con Jesús, porque sin Él estoy perdido, estoy a oscuras, estoy sin luz. ¿A dónde voy sin Jesús? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo reflejar su luz en medio de este mundo? Yo ya estoy viejo. Yo recuerdo cuando iba a visitar a Nancy y ella me decía lo que hacía allí en aquel hogar de ancianos, compartiendo la palabra. Ella estaba haciendo luz. Yo recuerdo en mi mente a mi hermana Rebeca cuando me hablaba de sus nietos. Ella ha sido luz para ellos, para que de alguna manera, de la manera que Dios le ha usado a ella para transmitir la verdad de Jesús. Hay tantas maneras, hay tantas formas en que Dios se nos revela y manifiesta y nos mueve a ser sal y luz de la tierra. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados. Lo que pasa es que a veces nos diluimos en esta cultura. Perdemos nuestra identidad, perdemos la luz. Estamos tan absorbidos culturalmente por el consumo y las necesidades básicas de la vida que nos olvidamos, postergamos la necesidad de servir a Dios, de reflejar su amor y su esperanza a todos los hombres. Entonces, como aquella mujer que compuso este himno que encaja muy bien con este sermón, ella pensaba que era inútil, ella pensaba que ya no podía servir a Dios de la manera que lo había ideado ella en su mente. Pero Dios le mostró allí que cuidando a su padre paralítico, ella también podría brillar en el sitio donde Dios la había puesto. Tú también puedes brillar en los lugares que Dios te ha puesto. No importa dónde estés, no importa la manera. Lo importante es que de tu vida emane esos valores y principios de la fe cristiana de tal manera que la gente reciba la gracia, el amor, el perdón y se llene de esperanza. Amén. Amén. Con eso basta. Con eso es suficiente para cumplir con esta demanda de Dios. En otras palabras, en otro idioma, estamos llamados a vivir esas palabras de Dios en cada momento y en cada lugar, para que podamos ser sal y luz de la tierra, y para que esa sal no se desvanezca, no sea hollada, pisoteada por los hombres, para que el nombre de Cristo sea ensaltado, porque no se trata de nosotros, siempre lo digo, no se trata de mis obras, de mis talentos, de las cosas que yo puedo hacer, no se trata de nada de eso, se trata de Dios, de su amor, de su gracia. Porque al final nos dice aquí la palabra algo muy importante. Así al
cristiana es para glorificar a Dios. Amén. No es para más nada, no es para ensalzarnos, no es para compararlo y decir, oh, yo tengo más luz que el otro, está apagado. No he oído eso, está apagado. Esa pequeña luz va a resplandecer. A veces nos distanciamos, nos apartamos de la fuente que es Jesús y nos ponemos pobres, como una luz pobre, pero todavía queda algo ahí, siempre queda una pequeña luz. Proverbio también nos dice algo importante. Proverbio nos dice que la luz sea como la luz de la aurora, que cada día va en aumento. El amanecer de tu vida, el amanecer con Jesús, esa luz que te identifica como cristiano, esa luz de Cristo que está en ti, cada día tiene que ser mayor, cada día tiene que reflejar más la verdad del Evangelio de Cristo. No solo con palabras, sino lo importante, lo que define la salvación, las acciones concretas de amor que traen esperanza a todos aquellos que están a tu alrededor. Por eso brilla donde estés, brilla en el lugar que Dios te puso. Ilumina con todas las fuerzas de tu corazón, con esa bondad divina que hay en ti, y que esa luz de Cristo brille para siempre y de una manera eficaz en el propósito o la misión que Dios te ha dado para tu vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Y esa luz de Cristo se vuelve más efectiva cuando nos enfocamos en lo que queremos alcanzar. Schindler lo hizo de una manera. Oscar lo hizo de una manera. Nosotros podemos encontrar esas maneras que Dios quiere que ustedes hagan en su vida, para que esa luz no esté escondida debajo de un almud, sino sirva de guía y de esperanza a todos los hombres, y sobre todas las cosas glorifiquen a Dios. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra como enseñanza del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu presencia amorosa entre nosotros. Cómo nos has visitado en esta mañana para traer este alimento tuyo, tu palabra, Señor. Te ruego en esta hora, oh buen Dios, que nos ilumines cada mañana, que nos llenes de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, que nuestras vidas tengan significado no solo para nosotros, sino también para todos aquellos a los cuales vemos a diario, Señor. Que ellos puedan ver que somos sal y luz tuyos, que podamos darle sentido y sabor a la vida, de manera que ellos también sean invitados a buscarte a ti, Jesús, y encontrar en ti plena gracia, amor, perdón y salvación. Así, oh Padre, que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones y que podamos poner por obra tu palabra en nuestra vida, de manera que esas obras de amor tuyo glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Así en Jesús te lo ruego. Amén y amén. Dios les bendiga.